Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos nueva vez a nuestra clase bíblica virtual. Mi nombre es Mercedes María Duarte, pertenezco a la Congregación Cristiana Puerta Abierta y en esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes el estudio que lleva por título Cristo cambia nuestras vidas. Para iniciar, acompáñenme a orar. Gracias, Padre, por una nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido que abra nuestra mente y corazón para que, además de entenderla, seamos capaces de ponerla por obra. Por Jesús tu Hijo te lo pido. Amén. Vamos a leer el texto en el que se basa nuestro estudio de hoy. El mismo se encuentra en Efesios 2 y vamos a leer los versos del 1 al 10 en Nueva Versión Internacional. Leamos. La vida en Cristo. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. En esta oportunidad vamos a ver 3 puntos fundamentales de este texto que acabamos de leer. El primero es que nuestra vida antes de Cristo era una vida estéril. Pablo inicia este texto aclarándoles a los efesios su condición cuando no conocían a Cristo. La verdadera vida se da cuando una persona nace de nuevo. Esto sucede por medio del reconocimiento de que hemos pecado y que necesitamos a Cristo. Esto se llama confesión de Cristo y luego dar testimonio público de que hemos confesado que necesitamos a Cristo es lo que conocemos como el bautismo. La condición de una persona sin Cristo, Pablo la define como muerte y con los términos griegos que se traducen en delitos y pecados. Como expresa la Biblia en otras versiones, estas dos palabras difieren en su significado, pero se complementan para explicar la naturaleza pecaminosa del hombre. Y es que la palabra que se traduce como delito señalaba originalmente dar un paso en falso o apartarse del camino, y de allí pasó a significar transgresión. La palabra entonces que se traduce como pecado indicaba originalmente fallar o errar al blanco. Cuando unimos ambas cosas,
La muerte espiritual es resultado de las transgresiones y los pecados cometidos. Es que erramos al blanco en nuestra vida. Es que fallamos, caemos. Eso es lo que significa estar muertos en delitos y pecados. Y es que este aspecto debe ser algo propio, pero del pasado del cristiano, no de su presente. La vida estéril es esa vida no productiva, sin sentido, que es el resultado de la muerte espiritual y de la desobediencia, que viene como resultado de seguir la corriente del mundo y del dominio que ejerce la carne, es decir, dejarnos llevar por las tendencias humanas que no están bajo el control del Espíritu Santo. Como cristianos debemos examinar cuáles tendencias del mundo estamos siguiendo que no están bajo el control del Espíritu Santo para, con ayuda de Dios, eliminarlas de nuestra vida. Que Dios nos ayude. El segundo aspecto de la vida que vamos a ver a la luz de este texto es que nuestra vida, al aceptar a Cristo, entonces adquiere propósito. Luego de haberse referido a la vida estéril antes de Cristo, Pablo habla de la vida con propósito y explica que se basa en dos principios fundamentales de la naturaleza de Dios, que son el amor y la misericordia. El amor, en este aspecto, el amor ágape, se refiere al amor más sublime que fluye de Dios a su Hijo y de su Hijo a todo lo que le hemos sido dado por medio de la confesión de nuestros pecados y de creer en el Hijo de Dios. La misericordia en este texto deriva de la palabra griega eleos, que refleja la buena disposición de Dios hacia los hombres. Cuando unimos el amor ágape y el eleos o la misericordia de Dios, podríamos entender por qué Dios está profundamente interesado en el bienestar del ser humano. Y es que la resurrección de la que habla el texto es la que se refiere a la que experimentamos todos los que depositamos nuestra fe en Cristo y desarrollamos una profunda comunión con Él. Recibiremos gracia transmitida mediante la bondad de Dios que se da por su misericordia, por esa disposición favorable de Dios al hombre. La gracia nos alcanzó con tal fuerza que nos dio una vida nueva, llena de bendiciones y de privilegios espirituales, entre los que podemos mencionar que podemos hablar con Dios diariamente y en cada momento que lo deseemos. Solo debemos acercarnos a Él en oración, que podemos leer su palabra, estudiarla, escudriñarla y explorar cuál es su voluntad. Todo esto da sentido y propósito a nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué grandiosa noticia. El último aspecto que quiero señalar de este texto respecto al cambio que sufre nuestra vida al encontrarnos con Cristo es la vida de servicio. Aquí Pablo explica claramente que las obras no constituyen la fuente de salvación, pero que sí son indispensables en la vida del cristiano, ya que han sido previstas por Dios para que andemos en ellas. Ningún cristiano debe vivir sin ser productivo. Nuestra vocación natural como hijos de Dios debe ser hacia el servicio amoroso y desinteresado. Las buenas obras son indispensables en la vida del cristiano. Siempre tenemos que tener eso presente. Estábamos sin esperanza y sin Dios, pero tan pronto nos encontramos con Cristo, eso entró en contraste con nuestra naturaleza pecaminosa y cambió nuestra situación gracias al favor inmerecido o la gracia que recibimos de Cristo nuestro Señor.
Cristo mismo es la paz del cristiano, ya que al morir en la cruz no solamente reconcilió al hombre con Dios, sino también a los hombres entre sí. Y como resultado de esta reconciliación con Dios y con los hombres, el cristiano llega a formar parte de la familia de Dios. En conclusión, 3 pasos en nuestra vida a partir de Cristo. Antes de Cristo, una vida estéril. Conocemos a Cristo, una vida con propósito y una vida de servicio. Demos gracias a Dios por la obra de Cristo en nuestra vida. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú nos amaste primero. Gracias por tu Hijo Jesucristo que dio su vida por amor a nosotros para que hoy nosotros podamos disfrutar de una nueva vida. Gracias porque nos resucitaste de esa vida de muerte en la que andábamos en delitos y pecados. Y hoy podemos entregarnos a una vida productiva y de servicio para ti. Por Jesús tu Hijo. Amén. Gracias por conectarse. Aprovecho la ocasión para reiterarles la invitación a nuestros servicios presenciales que tienen lugar todos los domingos a las 10 de la mañana. Nuestra dirección y números de contacto y redes sociales estarán saliendo en pantalla. Hasta aquí nuestra clase bíblica virtual de la semana. Un placer haber estado con ustedes. Me despido. Dios les bendiga.